La verdad que es un placer tenerles aquí nuevamente. Iniciamos una nueva edición del curso Dale créditos a tus oídos, que la verdad que cada vez va teniendo una mayor aceptación, lo cual es una satisfacción muy grande. El proyecto de acerquemos a los intérpretes, compositores, gestores, etcétera, traigámoslos a la universidad para que esto permita un proceso de acercamiento e incentive también conocer cuál es su actividad y, por otro lado, conocer también cómo funciona, ¿no?, el mundo de la música, de la gestión, de la interpretación, de la creación, de un montón de cosas, ¿no? Por lo tanto, me satisface mucho ver muchísimas caras conocidas ya que nos van siguiendo y que se van sumando año tras año. Eso significa que las cosas se están haciendo bien y me encanta ver tanto alumno aquí, porque eso también es síntoma de que el tema suscita un interés. Bueno, empezamos el curso Dale créditos a tus oídos, que ya lo habrán visto ustedes, y este año, a diferencia de otros, pensé que podía ser una muy buena idea empezar con alguien que realmente no va a realizar ningún concierto, puesto que no está, ni podría, creo, hacerlo, aunque en sus tiempos algo ya hacía como músico. Pero bueno, me parecía que era importante empezar con el director del Teatro Real por su experiencia en la gestión y por la personalidad que es y por su llegada al Teatro Real, y porque en sus tiempos remotos nosotros tuvimos, hace, me parece que fue 3 años, la oportunidad también de tener aquí a Mortier, ya fallecido, y esto, bueno, pues abre un campo de mucha cercanía con el Teatro Real, con la que estamos en estos momentos nosotros también formalizando convenios de colaboración y proyectos de futuro, que me parece que era interesante que esto empezase así. Bueno, presentar a Joan es complejo, porque yo creo que no merece que se haga esa deferencia, puesto que yo creo que todos lo conocemos. Joan ha llegado al Teatro Real procedente del Liceo de Barcelona, donde ha venido desarrollando pues toda su carrera, creo que han sido 15 años allí, 15 años, y yo creo que la mejor carta de presentación es revisar lo que ha sido el tiempo en el que él ha estado allí a cargo de la dirección. Joan, como manifiesta en sus entrevistas, pues acepta la dirección del Teatro Real porque cree que ese proyecto entra dentro de un poco de su línea, se siente cómodo y piensa que puede aportar al proyecto. Creo que las declaraciones, y sugeriría que se mirasen en la prensa, a mí me han parecido, y no lo digo de forma cortés, me han parecido una sensatez tremenda. Es decir, yo no vengo para acabar la época Mortier, sino vengo para aprovechar la época Mortier y para de alguna forma también responder a una pluralidad de sensibilizaciones, que quizás en algún momento aquello quedó puesto un poco en interrogante. Estoy aquí, digamos, de cierto modo, para ofrecer un espectáculo, una dirección de un teatro que ofrece un espectáculo, pero que a su vez es un espectáculo que no solamente es un entretenimiento, sino que debe dar lugar a pensar. Creo que es una línea estructurada francamente bien. Una apertura hacia lo que ha sido y es la música española en todos sus aspectos, lo cual eso también responde un poco a una demanda que en cierto modo podía existir en el ambiente, y un estado de paz, de tranquilidad del Liceo de Barcelona. Creo que es bueno mi partida porque no siento que abandone un hijo, sino que tengo claro que ese hijo va a seguir teniendo vida propia y yo voy a poder desarrollar un proyecto en el Teatro Real. Como él declara, más allá de que empezaba Sociología en Madrid y Ciencias de la Información, bueno, pues mi currículo en cierto modo lo determina, mi propia trayectoria, mis propios hechos, y yo creo pues que en ese sentido no necesita más presentación. Y por mi parte, pues como directora del curso y del centro, agradecerle enormemente que esté con nosotros, sobre todo porque además ha sido de una disponibilidad y de una facilidad, se ha dejado convencer sin ningún esfuerzo, vamos a decirlo así, y eso yo se lo agradezco enormemente porque eso nos puede beneficiar a todos. Bueno, y dicho esto y hecha la presentación, bienvenido a esta casa que es la tuya ya. Gracias, muchas gracias. Y bueno, nosotros vamos a tener una especie de intercambio, yo voy a hacerle algunas preguntas y él nos va a ir lentamente hablando. Bueno, venimos del Teatro del Liceo de Barcelona y aterrizamos al Teatro Real de Madrid. ¿Cuáles pueden ser las diferencias en torno a la gestión? ¿Es fácil gestionar un teatro real? ¿Es complicado?
No vamos a hablar tanto de la herencia que deja Mortier, de la complejidad de no sustituir, porque creo que las personas no se sustituyen, sino simplemente ocupar el lugar que tuvieron otros, pero es muy diferente un teatro de otro, hay muchas cercanías en la gestión, en los proyectos. Hay diferencias importantes, sobre todo porque hay diferencias en la tradición de las dos ciudades, porque a pesar de que ambos teatros nacen se construyen y se inauguran realmente en la misma época. El Liceo se inaugura en 1847 y el Teatro Real se inaugura en 1850, por lo tanto realmente son dos teatros que realmente pertenecen a la misma época, pero la gran diferencia es que el Teatro del Liceo es un teatro que conoce una continuidad realmente implacable, que el Teatro del Liceo se inaugura y desde hasta la fecha actual no ha cerrado nunca, solamente en la época de los dos incendios, y incluso en esas épocas el teatro siguió haciendo actividad y siguió pues manteniendo temporadas de ópera en otros teatros y en otros recintos de Barcelona. Y el Teatro Real ha conocido una historia más accidentada en ese sentido. En 1925 cerró sus puertas, estuvo mucho tiempo cerrado, luego se convirtió en sala de conciertos y hace 15 años se volvió a inaugurar como teatro de ópera. Esta es una diferencia de que realmente pues, la tradición de los dos teatros es muy diferente. Hay que tener en cuenta que en Madrid, en la época en que el Teatro Real estuvo cerrado, el Teatro de la Zarzuela hizo las veces de teatro de la ópera durante un tiempo y que lo hizo además en determinados periodos, lo hizo muy bien. Es decir, me parece que hay que reivindicar mucho la tarea importantísima que hizo el Teatro de la Zarzuela en Madrid de la ópera, y hay que recordar además que el Teatro de la Zarzuela fue el primer teatro de ópera en España que planteó la posibilidad de empezar a convertirse en un centro de producción, cosa que el Liceo no estaba haciendo en aquel momento. El Liceo en los 80 era realmente un centro estrictamente de exhibición y no producía nada, realmente lo que produjo fueron poquísimos realmente títulos, y en cambio el Teatro de la Zarzuela empezó un poco a abrir las puertas realmente de colocar los teatros españoles en una textura realmente muy diferente de la que estaban viviendo hasta aquel momento. Por lo tanto, en ese sentido son muy diferentes, pero también hoy en día el Liceo y el Real son muy diferentes a nivel un poco de lo que es la estructura de gestión del propio teatro. El teatro del Real ha sabido, yo diría que la diferencia básica en este tema que estoy comentando es que el Teatro del Liceo y el Real ambos sufrieron, evidentemente, como todo el mundo cultural y como ha pasado realmente en todos los ámbitos de la cultura y no de la cultura, pues recortes importantísimos por la crisis que estamos viviendo todavía, y realmente aquí sí que hay que decir que el Teatro Real ha sabido adaptarse de una forma muy eficaz a una tesitura completamente diferente. Sí, el Teatro Real evolucionó desde la estructura que tenían los teatros españoles antes de la crisis, que era básicamente 50-55% de subvención pública y el resto de recursos propios, ha sabido un poco reinventarse, y a base de unos cambios que fueron en su momento, que han estado siendo pues, más o menos traumáticos, evidentemente, como no puede ser de otra forma, pero realmente ha hecho un esfuerzo de captación de recursos privados importantísima, y lo que ha acabado sucediendo es que realmente el teatro tiene una estructura en esos momentos que es prácticamente, no es exactamente así, pero más o menos el 70% de subvenciones, 30% de patrocinio, 30% de ingresos de taquilla y un 10% de otro tipo de ingresos que tienen que ver con pues, alquiler de salas, ingresos audiovisuales, en fin, una serie de ingresos, digamos, atípicos, pues que realmente yo creo que realmente está muy bien equipado para encarar el futuro, y realmente a mí me parece que el Teatro Real ha hecho muy bien los deberes. El Teatro del Liceo no los ha hecho tanto, en gran parte porque el cambio de gobernanza, que era imprescindible para un poco empezar a hacer los deberes, que básicamente es esa estructura que en el Teatro Real se creó en el año 2007, en el que hay un presidente del patronato con una auténtica autonomía, un presidente del patronato que está un poco al margen del mundo político y que tiene una auténtica autonomía de gestión y que está enfocado básicamente en la captación de recursos privados, y luego un director general y un director artístico. Esta estructura el Liceo la adoptó en 2013, la ha adoptado ya,
y el Teatro Real en 2013. Hasta ese momento había realmente una auténtica confusión, como pasaba también en el Teatro Real antes de 2007, entre la presidencia del patronato y las administraciones públicas, que en el caso del Liceo además es mucho más complejo que en el caso del Teatro Real, porque hay 4 administraciones públicas, además 2 de ellas tienen porcentajes muy equivalentes, tanto el Ministerio de Cultura como la Generalitat tienen porcentajes de participación realmente muy equivalentes. En Madrid no es así, en Madrid claramente las subvenciones vienen mayoritariamente del Ministerio, participan otras administraciones, pero mayoritariamente vienen del Ministerio. El caso es que el Teatro del Liceo tardó mucho en hacer este cambio de gobernanza y en el momento que lo efectuó realmente era demasiado tarde. Realmente. Yo creo que en esos momentos está realmente también en fin, haciendo lo que debería haber hecho hace 3 años, digamos. Pero vamos, lo está haciendo, un poco tarde, pero lo está haciendo. Por lo tanto, a mí me parece que también en ese sentido el Liceo, yo creo que saldrá del túnel. Lo que pasa es que hay un túnel, hay un túnel y hay una etapa que va a ser muy complicada, a mí me parece. Y yo que lo he vivido en carne propia, un poco lo que han sido esos últimos años, pues me da la sensación que realmente, bueno, pues celebro que finalmente se estén haciendo los deberes como Dios manda, pero lamento que no se empezase un poquito antes, porque probablemente hubiera ahorrado mucha de la problemática que ha tenido y que va a tener en los próximos años. También hay que decir que el Liceo es un teatro que tiene una estructura de costes mucho más rígida que el Teatro Real de Madrid, y esto hace mucho más difícil la adaptación de la institución a una nueva coyuntura. Mucho más rígida, en parte un poco por lo que comentaba antes, como una ventaja, entre comillas, que es que tiene una larga tradición de 160 y pico años de historia, pues eso está muy bien, pero de alguna manera acaba siendo también una losa que llevas encima y que realmente luego es muy difícil ser flexible en el momento de adaptarte. Teatro Real, el hecho de que sea un teatro, bueno, que históricamente sea equivalente al Liceo, pero que realmente como institución de gestión sea mucho más joven, es una institución que tiene 15 años, esto hace que sea mucho más fácil tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, la orquesta y el coro del Teatro del Liceo son parte de la estructura de costes del propio teatro. En el Teatro Real son entes externos que tienen un contrato estable y a largo plazo con el teatro, pero son entes. Esto, al margen de que a alguien le pueda parecer mejor o peor, esto se podría discutir aquí si es mejor una cosa o mejor la otra, pero desde el punto de vista de adaptar la institución a una coyuntura tremendamente complicada como la que han vivido los teatros de ópera estos últimos años, no hay duda que tener una estructura más flexible facilita mucho las cosas. Bueno, la historia pesa, la historia siempre pesa mucho, es así. Y no queda más remedio que reinventarse, ¿no? Yo creo que en los tiempos que corren, esa es uno de los grandes, yo creo que situaciones que vive en este momento, por ejemplo, también todo el sistema educativo y en concreto las universidades. Hemos vivido siempre un poco pendientes de las subvenciones estatales, el Estado ha sostenido el sistema, un poco lo que pasaba en toda la cultura en general en este país. Ya llega un momento que ya el Estado no puede mantener el sistema y uno tiene que abrir vías para reinventarse que permitan generar un atractivo suficiente como para que los patrocinios, digamos, de las empresas, fundaciones y particulares permitan de alguna forma que el proyecto siga adelante reduciendo la subvención. Es decir, que la reducción de la subvención como consecuencia de una crisis en ningún momento traiga una situación de crisis y no se pueda llegar. En esa reinvención hemos empezado, yo creo que casi todos, a desdibujar o dibujar de otra manera lo que es propiamente nuestros centros. El Teatro Real ya no solamente hace óperas, sino que ya también es una sala de conciertos, y es que además hace danza, y además hace representaciones para niños, y además hace un montón de cosas, lo cual a mí personalmente me parece un proyecto excelente, porque creo que ya que está, el lugar es tan emblemático, tiene el significado que tiene, ¿por qué no utilizarlo como algo que no solamente es ese templo sacralizado para la ópera, que de alguna forma yo creo que eso ha tenido sus ventajas en la lectura del teatro y también sus distanciamientos de determinados ámbitos sociales de cara a ello. No sé si tú lo ves así o... Bueno, la verdad es que el hecho de que el Teatro Real tenga una temporada de ópera, pero también tenga una temporada de danza, esto no tiene nada que ver realmente con la situación actual. Esta es una tradición de 15 años que tiene el Teatro Real, pues esto ha sido así siempre realmente. El Teatro Real ha compartido la temporada de ópera, que es un poco pues, el peso, lo que lleva el peso específico
más importante, con una temporada de danza, que es una temporada de danza pequeña, pero en cualquier caso es una temporada en que normalmente hay la presencia de compañías importantes, internacionales, y quizá un poco aquí me da el poco tiempo, digamos, que llevo en Madrid sobre el tema de danza, es un tema que no siempre está encima de la mesa, y a mí me da la impresión que lo que sucede un poco es que en Madrid hay muchas instituciones, muchas quizá no, pero 4 o 5 instituciones importantes que programan danza, y que hay poca coordinación entre las programaciones de danza de esas instituciones. La ópera está muy claro que la hace el Teatro Real, un poco el Teatro de la Zarzuela, pero en danza realmente pues está el Teatro Real, están los Teatros del Canal, está el Matadero, está el Teatro de la Zarzuela, y realmente a veces lo que se echa en falta es que haya una cierta coherencia en la oferta global de danza de la ciudad, al margen de que esta oferta pueda estar dividida entre 4 o 5 instituciones, que está muy bien que sea así, pero probablemente tendría sentido que los abonos de danza en Madrid no fueran tanto abonos del Teatro Real o del Teatro del Canal, sino que fueran abonos más transversales, y que realmente el público interesado en danza pues un poco en un momento dado pudiera ir a un sitio o a otro, porque realmente la oferta de lo que se está la oferta pues es perfectamente complementaria. Conciertos, bueno, conciertos sí, evidentemente hay una cierta presencia de conciertos en el Teatro Real, pero la Orquesta Sinfónica de Madrid, que es la orquesta estable del Teatro Real, tiene de hecho su propia temporada de conciertos en el auditorio, y lo que hace el Teatro Real es justamente fomentar, ayudar y intentar que esa temporada pues tenga la máxima brillantez posible. Es una temporada muy tradicional en Madrid y que hace realmente muchísimos años que es muy importante, pero bueno, el hecho de que la orquesta sea la orquesta del Teatro Real, el hecho de que el Teatro Real trabaje con directores musicales pues, realmente excepcionales, y en un momento dado pueda poner en contacto a esos directores con la orquesta, pues evidentemente favorece también que esa temporada tenga pues un nivel de interés realmente muy... Pero al Teatro Real le interesa muchísimo que la Orquesta Sinfónica de Madrid tenga una temporada importante, potente, sólida de conciertos, porque una de las cosas básicas para una buena orquesta de ópera es que tenga una actividad sinfónica paralela. Es básico que eso sea así. Y para los teatros de ópera normalmente esto es un problema, porque esta es y hablo del Liceo, por ejemplo, donde es un problemón de primera división. ¿Por qué? Pues porque el público que genera el teatro, que está alrededor del teatro de ópera, es un público que evidentemente pues no es un público sinfónico, o no lo es necesariamente al 100%, y por lo tanto la colocación de conciertos sinfónicos dentro de abonos de ópera y tal pues puede acabar siendo enormemente polémica, puede provocar que los abonos no se vendan, etc. En cambio, es fundamental que la orquesta operística tenga una actividad sinfónica realmente potente, importante y realmente de la máxima responsabilidad, porque esto le va a ayudar a ser mejor en sus interpretaciones operísticas. Y lo mismo sucede al revés, a las orquestas sinfónicas les viene de perlas tocar una ópera de vez en cuando, les viene de perlas porque les ayuda, es una educación pues, diferente de la habitual en ellos, pero que es básico para ser bueno en lo sinfónico. Por lo tanto, realmente hay conciertos sinfónicos en el Teatro Real. Normalmente son conciertos estrictamente, estamos intentando en estos momentos que sean conciertos estrictamente temáticos, ligados con la programación operística. Puede haber un concierto con el World Requiem de Britten en ocasión de que estamos haciendo el estreno en Madrid de Muerte en Venecia de Britten. Puede haber, pero normalmente intentamos que sean conciertos realmente que haya una temática que tenga sentido, que este concierto lo acoja el Teatro Real y no el Auditorio Nacional, que es donde la Orquesta Sinfónica de Madrid desarrolla su actividad sinfónica. Respecto a lo que comentabas hace un momento de la necesidad de reinventarse, pues sí, realmente, ahora estoy hablando a nivel de gestión, es básico, absolutamente básico, reinventarse en esos momentos, y realmente yo creo que el Teatro Real ha hecho, a mí me parece que realmente, como comentaba antes, muy bien sus deberes. Un poco lo que se está esperando de los teatros españoles, y creo que es el país para donde vamos a ir todos, el Teatro Real de alguna manera está demostrando que el camino es posible, pero vamos a ir realmente a un modelo muy a la anglosajona, el modelo inglés. Vamos a ir a un modelo lo que comentaba antes, 30, 30, 30 y 10. 30 de subvenciones, 30% de subvenciones, 30% de patrocinio, 30% de taquillaje y 10% de ingresos atípicos. Este es un modelo que es el modelo pues, de Covent Garden, y de English National Opera, y de Opera North, y de Welsh National Opera, y de Scottish Opera. Es un modelo típicamente del Reino Unido,
que está a años luz tanto del modelo alemán o centroeuropeo, que es un modelo en el que las subvenciones ocupan un porcentaje altísimo. Los teatros centroeuropeos de repertorio funcionan con un mínimo de un 80% del presupuesto subvencionado, mínimo, realmente igual en algunos casos, incluso un 90%. Y está también muy lejos del modelo americano, en el que no hay subvenciones prácticamente, sino que todo se consigue a través de patrocinios. Aquí el tema es, si se quiere ir a un modelo a la anglosajona, a medio plazo será imprescindible que haya también unas ventajas fiscales semejantes a las del mundo anglosajón. Puedes copiar la estructura de ingresos del modelo, pero siempre y cuando copies lo otro. Si solo copias una cosa, las posibilidades de que esto funcione realmente son escasas. Es cierto que el Teatro Real está logrando casi que funcione sin realmente haya todavía una ley de patrocinio, una ley de mecenazgo equivalente un poco a lo que hay en el Reino Unido. Pero realmente, como norma, para que esto sea posible en general en España, muy bien, copiemos lo que hace Inglaterra en cuanto a la estructura de ingresos, pero copiemos también lo demás entonces. 30, 30, 30, 10. No se nos va a olvidar, yo creo que nunca, porque es un porcentaje francamente perfecto, ¿no? Porque son todo partes iguales. La ley de mecenazgo, ¿no? Yo creo que terminamos ya la legislatura, empezamos una legislatura de este gobierno con la promesa de que tendríamos una ley de mecenazgo. Y yo creo, no sé, a lo mejor tú tienes una información que supera la mía, que vamos a terminar la legislatura sin que la ley de mecenazgo al final se ha llegado a aprobar, que yo creo que sería la solución no solo del Teatro Real, sino en general de toda la cultura, y sería la solución además también de muchísimas situaciones en las que se encuentran las universidades. De hecho, este año empezó, y supongo que todos lo habrán podido ver en la prensa, particulares que acababan subvencionando a alumnos particulares para poder financiar unas becas que ya no financiaba el Ministerio, y que eso permitiera que gente en condiciones humildes pudiera acceder a la universidad y pudiera realizar sus estudios, ¿no? Ley de mecenazgo no nos llega, ¿no? Terminamos, o no tienes ninguna información que nos ayude a avanzar ahí. No soy la persona como para contestar a esta pregunta, porque esto no va a depender de mí. Ya evidentemente, me imagino, además. Quiero decir que tú ya ves que terminamos sin ley de mecenazgo, o intuyes que no la vamos Bueno, a tener. no es que lo intuya, es que salió en la prensa claro. recientemente que iba a haber lo que sí iba a haber es una mejora de las ventajas fiscales, pero que no iba a haber una ley, pero que iba a haber esto, a ver, me parece que salió en la prensa de manera oficiosa, no sé yo si esto va a ser así. Yo, evidentemente, lo ignoro, y en cualquier caso lo que es muy cierto es que en un momento de crisis galopante como la que sufrimos, pues supongo que no es el momento en el que podamos soñar en una ley adecuada, porque probablemente una ley de ese tipo implica también a que el Ministerio de Hacienda va a recaudar menos de lo que recaudaría si no hubiera la ley. Por lo tanto, realmente, vamos a ver, yo no voy a ponerme aquí a juzgar si eso no es el momento. Lo que estoy diciendo es, si vamos a un modelo, las consecuencias de este modelo son que exista el equivalente a lo que existe en Reino Unido. No sé si esto es posible conseguirlo hoy o mañana o pasado, pero tenemos que tener muy claro que no podemos copiar solo una parte de la ecuación. La podemos copiar toda o ir a otro modelo, pero no podemos copiar solo una parte de la ecuación. Pero bueno, que esto sea posible ahora o no, yo lo ignoro. Como comentaba el Teatro Real, bueno, no, lo supongo, vamos, probablemente no es inimaginable que esto pueda pasar en esos momentos, pues porque en esos momentos probablemente sea imposible pensar en que el Estado pueda recaudar menos de lo que recauda. Lo que sucede es que yo estoy observando, y esto lo veo mucho en el Teatro Real, cuando comparas un poco, no tanto las cifras o los porcentajes, sino cuando comparas un poco de dónde viene el dinero privado, a mí me da la impresión que las corporaciones, las corporations, digamos, realmente pueden llegar a apuntarse muy fácilmente al margen incluso de que haya o no haya una ley de patrocinio. Realmente esto está sucediendo, realmente en el Teatro Real esto es un éxito incuestionable. Lo que es mucho más difícil es el patrocinio particular, el patrocinio privado, el patrocinio de los individuals. Eso sí que es mucho más difícil de conseguir sin una ley que lo esté fomentando realmente. Pero realmente la parte, quiero decir que un poco digo eso porque de la misma manera que nos podemos quejar de que no hay ley y que si hubiera ley todo sería mejor,
sería mejor cuando hay una ley y se crea una tradición de acuerdo con esa ley. Eso no es tan fácil, no es automático, ¿eh? Y cuando se han reestructurado y reinventado las instituciones para convertirse en máquinas de captación de recursos privados, porque mientras esto no sea así, no va a servir de mucho, porque realmente las anglosajonas y evidentemente las americanas están pensadas así. Esto realmente no es en absoluto el caso en general en este país, en absoluto. Aquí realmente todavía las estructuras de gobernanza en general, no estoy hablando ahora del caso del Real ni del caso del Liceo que ha cambiado recientemente, pero están pensadas de una manera muy diferente a esa. Y realmente esto implica una creación de una cultura que haga posible que esto funcione de otra manera en un plazo de tiempo que llevará un cierto tiempo, Pero en honor de los que, digamos, tampoco tiene ningún sentido cruzarse de brazos y decir cuando haya una ley ya empezaremos a movernos, porque en lo que se refiere al patrocinio corporativo se puede hacer mucho ya al margen de que haya una ley. Fantástico. Yo recuerdo una de las últimas veces que tuve ocasión de ver a Miguel Ángel Recio, todavía director general, que fue en el mes de julio a finales, ella planteaba ese famoso departamento de captación de patrocinios porque el propio ministerio lo necesitaba para todas las unidades que tenía y para todo lo que tenía que subvencionar, ¿no? Bueno, una idea que yo no sé si al final llegó a cuajar y se llegó a hacer, ni sabemos tampoco la nueva directora qué orientación estará al respecto. Yo creo que sí, que hace falta una cultura de patrocinio, hace falta una cultura y una capacidad de convencer al otro que patrocinar es bueno para todos, para que el proyecto cultural siga adelante y que es bueno para las empresas verse también ligadas a un proyecto de calidad, y esa calidad sea mayor en tanto en cuanto se pueda ayudar con una subvención o con una aportación económica, ¿no? En cualquier caso, yo debo decir que admiro al Teatro Real porque todos los años, al finalizar la temporada, saca esta hoja maravillosa en el país, en que empieza desde el logo de medio metro al logo que va bajando. Yo me los veo todos los logos con una envidia sana, como no te puedes imaginar, y me veo desde el jamón Campofrío, que me deja impresionada de que el jamón tiene interés, bueno, la empresa, claro, de embutidos tiene interés en patrocinar eso porque me parece que hay detrás una capacidad de gestión y de captación por parte del Teatro Real que solamente se puede aplaudir y se puede celebrar, y todos debemos de tomar, digamos, en cierto modo como modelo, porque yo creo que también ha habido una época en que las instituciones pensaban que el patrocinio solo debían darlo determinadas grandes empresas, corporaciones o aquellas que representan determinadas élites. Entonces que el jamón Campofrío o Ariel, pues claro, estábamos bajando a un nivel, digamos, de empresas domésticas que en cierto modo eso tenía poco glamour frente a lo que era lo otro. Por lo tanto, yo solo puedo decir que chapó, porque de verdad que cuando veo la página, igual que veo la página de todos los particulares que van poniendo sus aportaciones económicas, pues bueno, enhorabuena, porque eso significa que el Teatro Real ha sabido adaptarse a la realidad y a la modernidad del momento, o sea, que fantástico. ¿Necesita el Teatro Real un staff muy grande para sacar todo esto adelante? Bueno, lo que comentaba antes justamente es que el Teatro Real es, cuando decía que era una institución muy flexible, justamente es porque funciona con un staff muy ajustado, básicamente porque ya por decisiones que muy acertadamente se tomaron hace 15 años cuando se inauguró el teatro, una gran parte de este staff está externalizado. Por lo tanto, realmente el Teatro Real funciona estrictamente con un equipo administrativo y un equipo técnico, pero una gran parte del staff, de lo que es habitual en los teatros de ópera, pues está externalizado. No es que no esté, simplemente es que es externo y por lo tanto, evidentemente, pues es mucho más manejable desde el punto de vista de gestión. Estoy hablando estrictamente desde el punto de vista de gestión, ¿eh? Otra cosa es que hablemos de otros temas como, en fin, más o menos de calidad laboral, etcétera, estabilidad, pero en cualquier caso, desde el punto de vista de gestión, evidentemente es una institución, yo creo que realmente muy bien, a ver, se ha demostrado, ¿no?, muy bien equipada para afrontar una situación complicada como la que hemos tenido estos años. Y ya pasando a otros temas que no sean tanto de la gestión, porque luego vamos al bioturno para que la gente pueda preguntarte, ¿hay una respuesta del público joven a la ópera? Pues... esta renovación de públicos que siempre lo tenemos todos en nuestra cabeza y en nuestro discurso, ¿no? Hay que renovar el público, uno va
al Auditorio Nacional y entonces, bueno, pues ve esa media edad ya tan avanzada, ¿verdad?, que se acerca a la jubilación y no acaba de ver esa renovación, que es muy preocupante. A mí personalmente me preocupa mucho, y a esta universidad le preocupa mucho, pero claro, nosotros tenemos aquí la cantera de todos los alumnos. Deberíamos de ser los primeros que fuésemos capaces de volver a llenar los centros precisamente con ellos. Edúcate en música, consume música, consume todo este tipo de oferta que tiene Escultura de Madrid, que es impresionante, porque eso, pues evidentemente, es grandeza, es el bienestar para ti, ¿no? Pero el público joven va a la ópera. Bueno, es el gran tema, ¿no? Y es una de las social, ¿no? Bueno, una de las responsabilidades básicas de un teatro, ¿no? Y evidentemente una de las cosas más importantes que tiene que hacer un teatro es la renovación de público, y es el intentar, pues eso, es intentar que haya una renovación de público y que realmente el público joven se interese por la cultura en general, no solamente por la ópera, sino en general por la cultura, y que haya un gran consumo cultural y evidentemente también de ópera. ¿Eso cómo se consigue? Pues se consigue en primer lugar con proyectos educativos importantes, que son responsabilidad también del propio teatro. Y antes se comentaba, pues el teatro tiene desde, parecía como que una consecuencia de la crisis es que se haya potenciado el tema educativo. Pues esto no debería ser una consecuencia de la crisis, no sé, ignoro la verdad si realmente está potenciado o no por la crisis, pero realmente esta es una responsabilidad del teatro con crisis y sin crisis. El Teatro Real, una de las cosas básicas que tiene que hacer es intentar abrir a los jóvenes, a los niños, la sensibilidad por la música, por el teatro, por el arte, por la cultura en general, a través de pues, espectáculos que estén bien diseñados para lograr esos objetivos. El Teatro Real en esos momentos, la programación infantil es brutal, es decir, hay tantas o más óperas para jóvenes que para adultos. Antes, si contamos el número de funciones del Teatro Real, pues, en fin, más o menos, hay lo mismo. Y realmente es un proyecto realmente muy potenciado, y es que tiene que ser así. Es muy cierto que, como demuestran los estudios por ejemplo, RESEO, que es la Asociación Europea de Servicios Educativos de Teatros de Ópera, que en esos momentos depende de Ópera Europa, y que es un tema que me conozco muy bien, porque además yo he sido presidente de Ópera Europa durante un montón de años, estaba en la Junta 9 años, pues hay una edad, hay una franja de edad a partir de la adolescencia, a partir de que los niños ya no van al teatro con sus padres, sino que empiezan a ir solos. Hay una edad en que es muy difícil realmente concebir espectáculos que capten la atención de esos adolescentes. Es muy difícil, no digo que sea imposible, se han hecho muchos intentos, la mayoría fracasados. Yo en el liceo tuve ocasión de intentar inventar con especialistas algunos productos, y el que me funcionó mejor era un producto que realmente era tremendo, porque era un producto que provocaba, era un audiovisual en 3 pantallas, que provocaba que al inicio los adolescentes se colocasen frontalmente en contra de lo que estaban viendo, y que hubiera realmente casi violencia, para inmediatamente después que se les helase la cara y pasasen una tremenda vergüenza sobre aquello de lo que se acababan de reír hace un momento. De manera que realmente casi siempre acababa el espectáculo en un silencio sepulcral, después de haberse montado una batalla campal los primeros 10 minutos, en que no había manera que nadie prestase atención. En fin, no entro en detalles de cómo era eso, pero realmente era un producto que, no digo, funcionaba un poco a base de choque, o sea, a base de realmente, pero cuesta realmente imaginar espectáculos para esta franja de edad. Pero lo que está demostradísimo hoy en día con los estudios que ha hecho RESEO es que cuando se ha abierto la sensibilidad para la música, para la ópera, para el canto, para el teatro, en la franja en el momento más joven, hay un momento que quizá hay que aceptar que los pierdes, pero luego vuelven. Luego vuelven. Y eso es importantísimo. Y eso es una cosa que da absoluto sentido a que el Teatro Real esté programando tantas o más funciones para niños y para jóvenes y para preadolescentes que para adultos. Es una tarea fundamental del teatro.
A partir de aquí, yo creo que la otra parte, como se puede contestar un poco la pregunta, es, pues, tiene mucho que ver con defender, que es crucial que el teatro tenga la valentía de defender un concepto del arte de la ópera que realmente, como un género que realmente es capaz, y lo es, de expresarnos, de decirnos cosas sobre nosotros mismos. Que nos permita eso que permite el arte cuando realmente es bueno, que es contemplar fuera de nosotros nuestra experiencia común. Y por esto disfrutamos. Es decir, desligar la ópera, tanto como se pueda, de un espectáculo asociado a una determinada clase social, que bienvenida sea, no es que estemos aquí para despreciar al público de ningún tipo, pero a eso, o a los expertos, los que son capaces de decirte cómo hacía el do, la Calas y la Tebaldi, y la, cuando le salía, y la... es un tipo de erudición que a mí me divierte mucho, porque yo soy un mitómano también, aunque realmente soy muy consciente que en mi responsabilidad como director artístico del Teatro Real tengo que, bueno, bajar la persiana completamente a ese tipo de impulsos, porque realmente no llegamos a ningún lado. Es la garantía de insatisfacción asegurada, la pura comparación mitómana con el pasado. Por lo tanto, tener muy claro por qué estamos proponiendo óperas que a lo mejor se estrenaron hace 150 años y cómo hay que proponerlas. Y hay que proponerlas teniendo muy claro que tiene sentido que las estemos poniendo en el escenario hoy en día, porque nos están diciendo cosas sobre nosotros mismos, nos están expresando, y hay que buscar intérpretes, director musical, director de escena, cantantes, que nos estén poniendo delante de nosotros mismos estas obras, el sentido mismo que tenían esas obras de, a lo mejor en un momento dado, pues emocionarnos o indignarnos. Muchas de las obras más importantes del repertorio provocaron indignación en su momento. Si un señor que pone en escena la Traviata hoy en día no es capaz de darnos a entender algo de lo brutal que fue cuando Verdi compuso esta obra y tuvo las narices de tirársela a la cara del público de la Fenice con un escándalo monumental y un fracaso estrepitoso, si no es capaz de esto y puramente convierte una obra como esta en una sucesión de melodías bonitas de los 40 principales, eso no es defender a Verdi. Eso es traicionar en lo más profundo al compositor, aunque a veces se presente al revés. Fantástico. Bueno, yo te diré como experiencia nuestra que desde que asumí la dirección del centro y del ciclo de conciertos, lo primero que hice fue programar de forma sistematizada todos los años una ópera de cámara, lo cual es suicida. Este año tenemos un abono que se llama Músicas Escénicas, en que hacemos una recuperación de el estreno del encargo de una ópera, y ahora el primer concierto es con el Festival Esterházy y hacemos una producción con ellos con recuperación de patrimonio musical español y austriaco alemán. Bueno, ¿por qué se planifica esto? Porque nos pareció que la forma de poder acercar al repertorio importante y poder ir al Teatro Real es que tú veas primero el formato pequeño, sin tanta pretensión, evidentemente que son semi-stage o semiescénicas, que tú pudieras ir en vaqueros y en deportivas sin tener en cierto modo que guardar determinados protocolos que el Teatro Real te lo exige, y que, bueno, pues como este tipo de óperas dura una hora y cuarto, pues bueno, si aquello no te funcionaba no era tan tremendo como ir a una ópera de larga duración de 3 horas, por mucho que tuviera descansos, ¿no? Bueno, yo te diré que el año pasado viví probablemente la experiencia más gratificante, y fue ver que posiblemente el concierto que más interesó a los alumnos fue precisamente el de la ópera. Increíble. Y además recibimos correos de alumnos desesperados porque habían leído el correo tarde, y es que yo es la primera vez que puedo ir a una ópera y es mi primera oportunidad. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Y si quedan todavía entradas, porque se daban unos plazos para poderlo adquirir, evidentemente a un precio simbólico, que eran 5 euros la entrada, para que vayas y empieces a conectar. Y la verdad que el resultado final fue fantástico, y es uno de estos recuerdos agradables y prometedores de futuro de que eso se puede hacer. Evidentemente que hay que buscar muchos los mecanismos para intentar incentivar a un alumnado que ahí está, que disfrute, y que yo comparto totalmente contigo
digo que una ópera, igual que en general la música, pero quizás una ópera porque lleva texto, siempre te cuenta algo al espíritu, a la cabeza y al corazón. Entonces solamente lo tienes que saber escuchar e interpretar, ¿no? ¿Y es difícil programar? La pregunta es tonta o naif, dicha así. La pregunta que quería hacerte en realidad es, bueno, claro, tenemos un presupuesto, unas delimitaciones, tenemos que hacer coproducciones, porque si no, pues es muy complejo que nosotros podamos hacer. Estamos dispuestos a incorporar mucha música española dentro de estas programaciones, de encargos, de recuperación de patrimonio. ¿Cómo estamos? ¿O cuál es el proyecto artístico de su director en torno a esto? Vamos a ver, el programar al final acaba siendo algo muy parecido a mantener determinados equilibrios. Y esos equilibrios pues, son evidentemente presupuestarios, porque no se trata solamente de tener ideas, no se trata solamente de levitar con ideas, pues, bueno, esto lo podemos hacer todos, sino se trata de que esto realmente tenga algún tipo de sentido en la vida real y que realmente sean cosas que encajen dentro de la estructura de lo que es viable y posible y sostenible, porque además los proyectos quiméricos que no se pueden plasmar en la realidad tampoco tienen más interés que el de soñar por las noches, porque realmente las cosas tienen que ser viables, tienen que ser sostenibles. Entonces, aquí hay un juego de equilibrios, y ese juego de equilibrio pues, tiene que ver con pues, tipos de repertorio, tipos de dramaturgia, tipos de intérprete, y no sé si esto es difícil o fácil, es que soy bastante incapaz de contestar, pero en cualquier caso es fundamental tener muy claro cuál es el objetivo de la programación. Hay que tener muy claro dónde queremos llegar. Y dónde queremos llegar. Y dónde queremos llegar no me refiero ahora si vamos a hacer un título o otro título, porque esto es después de lo que se va a componer la temporada. Pero lo básico es saber qué modelo de ópera, qué queremos de la ópera como forma de arte y cuál es la responsabilidad del teatro en una sociedad y una comunidad concreta. Pues eso sí que es básico tenerlo muy claro, y esto sí que se puede de alguna manera verbalizar de una manera muy precisa, creo yo, porque como concepto de arte de la ópera, enlazo con lo que contestaba antes, realmente queremos un concepto de la ópera dinámico, nada museístico, y que realmente nos esté expresando cosas sobre nosotros mismos, pero desde el punto de vista del repertorio, lo que es básico también es que el teatro tenga muy claro que una de sus funciones básicas es contribuir a hacer evolucionar la sensibilidad del público, contribuir a que el público sea más abierto, más receptivo a la novedad y que poco a poco realmente esto se vaya. Esto no es nada nuevo, esto parece que lo estoy diciendo yo, esto es lo que ha hecho cualquier persona sensata a lo largo de la historia de la gestión cultural desde siempre, y los que mínimamente tenían claro cuál era su función. El repertorio, lo que en ópera se conoce como repertorio, no es una cosa rígida, es una cosa que evoluciona, es una cosa que va evolucionando con el tiempo. Y no evoluciona por arte de magia, evoluciona porque el teatro está forzando esta evolución. Es por esto que evoluciona. Y evoluciona porque hoy en día consideramos títulos del repertorio muchas cosas, como de hecho todas, que en otras épocas no lo eran. Y ahora lo son, y antes no, porque ha habido teatros que han apostado porque esto fuera así. Y estoy hablando de cosas obvias, estoy hablando de Mozart. Mozart, oye, mira, acabamos de hacer las bodas de Fígaro en el Teatro Real, con prácticamente 100% de ocupación. Bueno, bodas de Fígaro, recordemos que cuando se programaban bodas de Fígaro en Madrid en los años 70 y en Barcelona, se podían hacer 3 funciones medio vacías, con nadie prestando prácticamente atención, y además con el público quejándose, y esto lo he oído yo, de que eso de Mozart en ópera era un rollo porque era un compositor que no permitía, y se decía literalmente, el lucimiento de los cantantes. Esto es lo que se decía de Mozart. Entonces, claro, las cosas han cambiado mucho, pero las cosas han cambiado mucho porque ha habido gestores, que no tengo nada que ver yo con ellos, que han tenido muy claro que eso tenía que formar parte del repertorio, punto. Y se ha conseguido. Se ha conseguido absolutamente. Evidentemente eso tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con que la ópera en España después de la Guerra Civil hasta los 70 pues era básicamente un desfile de divos,
y por lo tanto con un desfile de divos tú puedes probablemente lograr que te funcione una ópera belcantista romántica, porque tú metes allí a la Nica Cerquetti y la norma, la Nica Cerquetti de los años 40 y 50, y aquí la norma te funciona, o la Caballé, o lo que sea. Pero es evidente que hacer bodas de Fígado con una condesa maravillosa como Lisa de la Casa, como hizo el Liceo, y pretender que el espectáculo se te va a aguantar en pie, pues no se te va a aguantar en pie, porque esa es una obra coral que no depende de las individualidades que estén en el reparto. Hombre, que son geniales, mejor, pero es perfectamente posible encontrar una función de bodas de Fígado excelente, con cantantes discretos pero adecuados, y que haya un trabajo en equipo y musical potente. Y en cambio es inimaginable encontrar una buena función de bodas de Fígado sobre la base de que la condesa en el momento de su aria está excelsa, porque en el momento del aria la gente lleva durmiendo 2 horas. Por lo tanto, realmente un poco quiero excusar que se opinaba así porque se programaba ópera así, pero en cualquier caso este era el caso. Es evidente que hoy en día pues es lo mismo. Hoy en día pues tenemos algo que tenemos en el repertorio, pero hay muchos compositores que no forman parte del repertorio todavía y que lo tienen que formar, y que hay que lograr, el teatro tiene que lograr que esos compositores dentro de un tiempo sean pues como Verdi, como Puccini y como Mozart, pues como estos. Y patrimonio, pues evidentemente también lo mismo. En patrimonio, pues evidentemente hay una responsabilidad básica del teatro de que la recuperación de patrimonio y los estrenos de óperas contemporáneas, eso no es incompatible, evidentemente que los estrenos de óperas contemporáneas son otra parte básica de lo que el teatro tiene que hacer. Pero es muy cierto que en este país, que desde los años, después de la Guerra Civil hasta los 70, una gran parte de la vanguardia musical de lo que se estaba haciendo en Europa y en el resto del mundo, pues no llegó por cuentagotas, o irónicamente llegó gracias a las compañías de los países del este comunistas que tenían ministerios de cultura que financiaban giras de las óperas de Brno y de Praga y de ¿qué más había? Lo normal, y de Budapest, etc. Pues curiosamente algunos títulos de Janáček, por ejemplo, llegaron a España gracias a las giras itinerantes de esas compañías. Pero realmente la mayor parte del repertorio pues no era desconocido realmente. Y de hecho todavía, bueno, vamos a ver, el mes que viene vamos a estrenar en Madrid Muerte en Venecia de Britten, que fuertecita la cosa, Estamos hablando de una de las grandes óperas del siglo XX. Nunca vista. Ya no digo que esté en el repertorio, nunca vista. Entonces, bueno, me refiero a que los españoles en general tienen muchos deberes por hacer. Y si tú no sabes ni quién es Britten, pues difícilmente vas a saber quién es, vas a entrar en el mundo de Maxwell Davis o vas a entrar en el mundo, porque es que te falta un escalón que lo tienes que tener asumidísimo, si no es que te... Entonces, realmente me parece que hay en esos momentos esta doble responsabilidad de, por un lado, saldar las deudas pendientes, y por otro lado, evidentemente, también dar los pasos adelante radicales que hay que dar. Pero en el momento que estén las deudas realmente saldadas, los pasos serán mucho más fáciles. O sea, que la pregunta naif es la respuesta. Al final el programa es tremendamente difícil porque es un juego de equilibrios entre montones y montones de aspectos que hay que tener en la cabeza y que no es sencillo al final cuadrar que aquello vaya. Y me he hablado de la calculadora. Ya. Sí, claro. ¿Alguna pregunta? Sí, Por vuestra parte, sí. Saber tu opinión, ¿cuál es el nivel de aprovechamiento actual del teatro real? En términos de compararlo con la demanda. O sea, el nivel de aprovechamiento es el 100% y tenemos una demanda insatisfecha, o el nivel de aprovechamiento es el 80% porque nos ajustamos a una demanda que no da más de eso. Bueno, en esos momentos el nivel de aprovechamiento en el sentido de el ritmo de aprovechamiento del teatro, digamos, el número de funciones, el equilibrio este no tiene tanto que ver con la demanda, porque la demanda del teatro real es altísima realmente. El teatro real, cuando oigáis decir en el teatro real que no ha ido nadie, significa que ha llenado un 80%. Esto no ha ido nadie. Que esto es lo que, bueno, para el Teatro Centro Europeo se daría, bueno, ni el día de la ocupación mayor de toda la temporada tiene esas ocupaciones. Entonces, el Teatro Real tiene una ocupación realmente altísima, entonces estamos oscilando entre los 80 y los 95%. El tema no es tanto ese, el tiempo que el Teatro Real podría hacer más funciones perfectamente, a lo mejor bajaría un poco los porcentajes de ocupación, pero seguirían siendo altos. El problema básico es que si tienes que conseguir que un 10% de tu presupuesto venga de alquiler de salas del Teatro Real,
tú tienes que permitir que haya días en los que se pueda alquilar la sala, porque si no vas a hacer este 10% de tu presupuesto. Por lo tanto, realmente el equilibrio aquí es, a partir de un determinado porcentaje de ocupación de la sala, el Teatro Real no se puede permitir hacer una función. Necesita alquilar la sala, entonces, para conseguir esto, para conseguir un margen mejor en sus ingresos. Entonces, un poco ahí está el tema. Otra cosa son los sistemas de repertorio centroeuropeos, que tienen función diaria prácticamente, y que jamás alquilan la sala, y que prácticamente tienen unos ingresos muy marginales de subvenciones, muy inferiores al 30% de venta de entradas. Estos teatros realmente tienen, aparentemente, de cara al público, digamos, un aprovechamiento, entre comillas, mejor de la sala, porque hacen función diaria, pero cuidado, porque es una estructura de ingresos, no tiene nada que ver, que si el Teatro Real necesitaría el triple de su subvención para poder funcionar de esta manera, absolutamente el triple. Pero realmente el triple, porque si mantuviéramos el mismo presupuesto, sería el triple, porque teníamos que pasar de un 30 a lo mejor a un 80-85% de subvención. Entonces sí que realmente se podría funcionar sobre la base de que, bueno, pues no haría falta alquilar, de que los porcentajes de ocupación podrían ser mucho más bajos, porque eso sucede en todo el centro de Europa. Los precios podrían ser mucho más bajos, entonces ya no habría que tener un 30% de porcentaje de ingresos de taquillaje, sino que podría ser a lo mejor un 10 o un 14, que es lo que suele ser en los teatros de repertorio. Es un modelo completamente diferente. Yo voy a romper una lanza a favor del modelo del Teatro Real, porque me parece mucho más sensato en los tiempos que corren, entre otras razones porque garantiza también mucho mejor una mayor calidad. Los teatros centroeuropeos, a pesar de que yo ya sé que si hay un alemán va a defender el sistema de repertorio con uñas y dientes, y yo soy muy capaz de hacer una defensa también muy numantina del sistema de repertorio, porque tiene la gran ventaja de que normaliza la ópera dentro de la oferta cultural de la ciudad. Hay una serie de cosas que realmente son fantásticas en ese sistema, pero realmente con función diaria y con los repartos hechos básicamente con cantantes que provienen del ensemble del teatro, porque sabes que esos teatros no solo tienen fijos administrativos, técnicos, orquesta y coro, sino que los cantantes solistas forman parte también del staff del teatro. De manera, salvo a lo mejor de una temporada, pues a lo mejor tienen una estrella que la contratan en un momento dado, pero básicamente los repartos se hacen con cantantes de lo que ellos llaman el ensemble, la compañía, digamos. Claro, en esas condiciones, el nivel artístico, el resultado final, es inimaginable que pueda ser comparable al que tiene el Teatro Real, es inimaginable, porque el Teatro Real funciona con una estructura mucho más flexible, que todos, por ejemplo, de los cantantes, todos los servicios de los cantantes son 100% externalizados. Entonces cada cantante se escoge para el papel que tiene que hacer. Esto es mucho más barato, pero además si se hace bien es mucho mejor, porque no se trata de aprovechar para hacer la Marie de la Fille de Regiment, una cantante que no es para ese repertorio, pero que la tienes allí en casa sin saberle hacer qué hacer y que la vamos a aprovechar porque más o menos las cosas le salen. No se trata de eso, se trata de contratar ya de entrada a alguien que es adecuado para este papel. Por lo tanto, realmente yo, me parece que en esos momentos, y más aún si encima a eso unimos la coyuntura económica, etcétera, me parece que realmente hay que romper una lanza por el sistema del Teatro Real y también del Liceo. En ese sentido son muy parecidos. Si no te he entendido mal, la demanda es altísima, el aprovechamiento es bajo, lo único es que si aprovechamos más, iríamos en detrimento de la calidad. No, yo creo que el aprovechamiento no es bajo, lo que pasa es que por aprovechar el Teatro Real no es solo hacer funciones, porque en el momento que se está alquilando la sala para conseguir el 10% de ingresos de ingresos atípicos que hacen falta, eso también es aprovechar. Claro, si por aprovechar nos limitamos estrictamente a hacer funciones, pues entonces a lo mejor podemos decir que es bajo, pero es que claro, para que esto no sea bajo, necesitamos que esos ingresos vengan por algún otro lado. Por lo tanto, no es bajo. Yo creo que el aprovechamiento del Teatro Real es brutal, o sea, no alto, es absolutamente espectacular. Es decir, en el Teatro Real no hay ni un solo día en el que no haya, actividad. Yo a veces tengo miedo que alquile mi despacho. Estábamos pensándolo, ¿eh? No te lo hemos dicho para darte un disgusto, pero yo creo que por aquí estaba ya flotando. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar?
Sí. Sí, yo tengo dos. Una es, bueno, primero gracias por esta conversación que ha sido muy agradable y muy interesante. La primera es cuál es la estrategia dentro de todos estos puntos que hemos tratado, 360 grados muy completo, ¿cuál sería la estrategia prioritaria del trato real? Es decir, sería una estrategia más vinculada al marketing, por ejemplo, de captación de recursos para conseguir ese modelo anglosajón. Aquí incluye también, por ejemplo, trabajar sobre la marca Teatro Real para posicionarla internacionalmente o para la taquilla. Luego puede ser, por ejemplo, no sé si la estrategia es de tipo más de la programación, diversificar la oferta para ese desarrollo de audiencias, o trabajar sobre un repertorio completo para de alguna manera refidelizar al público que se fue un poco en la etapa murciana, o crear alianzas estratégicas con otras entidades del sector, por ejemplo con el sector educativo, especialmente con el sector de la investigación, porque hay un muro entre la investigación y la programación. Los investigadores recuperan repertorio que acaban en sus tesis doctorales en las bibliotecas de las universidades, o en este grupo incluye también la colaboración con los profesionales del sector. No sé si de alguna manera esto se ha cubierto con el convenio con Coca-Cola, ¿no? Bueno, formulo las dos preguntas, sí, eso está. En todo este panorama, ¿cuál sería para el director de teatro la línea prioritaria estratégica? Y luego la otra pregunta es más una reflexión, pero sí me gustaría tener una respuesta. En este desarrollo de audiencias, en construcción de demanda, yo he visto que hay una parte de la población que está totalmente al margen de este tipo de oferta. Toda la actividad que llamamos de outreach, es decir, personas con discapacidad, personas que no pueden acceder, no por un motivo económico, que eso de alguna manera se puede solucionar con oferta, con el ticketing o con otras estrategias, es decir, personas que por limitaciones motoras o cognitivas no acceden a esta oferta. Yo quisiera saber si de alguna manera están incluidas. Yo trabajo en teatros de ópera y en ninguno se contempla este público directamente no existe. Me ha gustado mucho ver que, por ejemplo, en esta programación del Centro Nacional que dirige Félix Alcaraz han incluido música en hospitales, por ejemplo. Esto ya es, de alguna manera, comenzamos a incluir ese público que realmente es que directamente no existe. Cuando hablamos de desarrollo de audiencias nos centramos en los niños y está muy bien, pero me gustaría saber qué se está haciendo con otros públicos que no sean reales. Vamos a intentarlo brevemente. El Centro Nacional, si me permite, es Antonio Moral, Félix Alcaraz es la ONE. La ONE, perdón, sí. Pero la OCAN tiene también un proyecto de estos, o sea, yo creo que ha habido en este momento una gran avalancha de propuestas en ese sentido, pero bueno, yo... Al teatro de ópera, porque... sí, era simplemente por no dejar confusión en el... Sí, no, porque la ópera se percibe como una actividad bastante elitista y yo creo que en gran parte es porque es los mismos teatros que no admiten a cierto tipo de público. Brevemente. Bueno, brevemente, me parece que esto que comentas pues es muy cierto que nunca habrá suficientes esfuerzos en esta dirección. Pero de todas maneras sí que quiero decir que el Teatro Real, justamente en lo que comentaba el proyecto educativo, el Teatro Real forma parte de un proyecto social más amplio en el que hay un amplísimo esfuerzo para esto, para acceso al género por parte de discapacitados, etcétera, en hospitales, niños con problemas de autismo, que se les invita a los ensayos para que sea un programa realmente muy ambicioso y además se presentó recientemente y realmente es un programa muy espectacular y yo te recomiendo que te lo mires porque realmente es realmente muy interesante y de hecho el proyecto educativo forma parte del programa, es una parte del programa social. De todas maneras, lo que comentábamos antes de ampliación a nuevos públicos y también de posicionar, de la necesidad evidentemente de posicionar al Teatro Real dentro de la primera fila internacional, que esto es evidentemente un objetivo del teatro muy claro y que creo que estamos realmente en ello y creo que, en fin, muy bien posicionados. El otro elemento que es clave y que es un instrumento valiosísimo del Teatro Real es todo el programa audiovisual. El programa audiovisual es un programa que permite difusión de la ópera, evidentemente a unos costes muy ajustados a capas amplísimas de la población, permite llegar realmente muy lejos a
permite difundir la marca de Teatro Real asociada a productos de gran calidad, y esto me parece que el Teatro Real lo está aprovechando de una forma realmente también muy espectacular. Solo tenéis que ver esa temporada que prácticamente, bueno, hasta el punto de que hemos tenido que ponerle un freno, ¿no? Porque esa temporada tenía novios todo, realmente. Novios, quiero decir, empresas internacionales, lo que sea, DVDs, televisiones, etcétera, que querían difundir las óperas del Teatro Real. Le hemos puesto un freno porque realmente llega un momento que quizá un teatro también se tiene que plantear sobre la base de que es así, de que el programa audiovisual tiene que ser potentísimo y tiene que ser realmente utilizado por el Teatro Real para difundir su marca y su imagen. Llega un momento que te planteas si hace falta que haya en el mercado una traviata más en DVD, porque llega un momento que dices, bueno, es que quizá tengo que pongamos un poco de sensatez, ¿no? Pero vamos, que creo que es un programa que es fundamental un poco para lograr los objetivos que decías, tanto uno como otro, tanto de difusión como de prestigio y de difusión de la marca. Y luego sobre el tema que decías de público que se fue y que dejó de estar en el teatro y tal, que esto un poco alude a la bajada que hubo de los abonos, que ha vuelto a subir otra vez el número de abonados. Pero yo sinceramente este tema, que me parece muy normal que el Teatro Real saque pecho de eso y le parezca muy bien y tal, y yo pues pongo muy buena cara en esas cosas, pero yo os tengo que decir que el sistema de abonos es un sistema que está tocado de muerte, ¿sí? En el Teatro Real y en todos sitios. Es que esto no... Vale, muy bien, ha subido, pues muy bien, pues miraremos con champán y estaremos encantados. Pero hay un tema que tiene que ver con un cambio absolutamente drástico de los hábitos de consumo del público, y eso de que te digan que en el mes de abril del año 16 tienes que ir a ver lo que sea, pues Parsifal, pues llega un momento que esto no cuela hoy en día ya, esto coló durante mucho tiempo, pero hoy en día esto no va así, la gente no consume cultura de esta forma, la consume de otra forma. Entonces, esto que ha pasado ya en Nueva York y que ha pasado en Londres, el Covent Garden ha eliminado el sistema de abonos, no tiene. Y la English National Opera ha eliminado el sistema de abonos. Durante un tiempo, conscientes de que había un cambio brutal de los hábitos de consumo del público, intentaron provisionalmente hacer abonos por trimestres, de manera que parecía que no al cabo de un año, pero que a un mes o un mes y medio vista, pues sí que la gente podía comprometerse. Y les funcionó durante un tiempo ese sistema. Pero a partir de un momento dado decidieron cambiar completamente, eliminar completamente el sistema de abonos y ir a un sistema alternativo de precios muy dinámicos. En fin, esto nos llevaría al rato a hablar de ello. Pero en cualquier caso, vamos a ver, el Teatro Real no, y el Liceo también, porque ahí estamos los dos igual, porque claro, son teatros, tanto el Real como el Liceo, que el sistema de abonos mantiene una salud realmente sorprendente, pero sorprendente eso. Y además está muy bien que sea así, y además para el teatro esto es fabuloso, porque claro, una gran parte de los motivos de que esos teatros no hayan explotado en 1000 pedazos por culpa de los problemas de tesorería que les provocaban los súbitos cambios en sus ingresos en esos últimos años, tenía mucho que ver con que el sistema de abonos te permite tener dinero antes de hacer el gasto. De manera que realmente para la tesorería de los teatros es una maravilla. Por lo tanto, mientras esto funcione, que funcione, no vamos a cambiar una cosa que va tan bien, y si encima aumenta, pues mejor. Pero esto no es incompatible con ser conscientes de que este es un sistema que va a funcionar lo que funcione, pero no va a ser muchos años. Porque si está cambiando en todos sitios, pues aquí va a acabar cambiando igual. Lo que pasa es que ciertamente pues en España hay esta especie de asimilación de los abonos, con casi como si yo fuera casi como propietario del teatro, porque tengo un sitio fijo. Y esta es una característica muy singular en España, de que tienes abono a sitio fijo. Esto pasa en el Liceo, pasa en el Real, no pasa en la Ópera de París, porque puedes abonar a un sitio fijo en la Ópera de París, te abonas a una categoría. Pero te toca la fila 2 o la fila 10, no te toca. Entonces, estos sistemas tan súper rígidos que tienen al menos los dos teatros principales españoles, yo creo que han sido estrategias de fidelización muy buenas, realmente. Han provocado que esta debacle del sistema de abonos que se ha derrotado en otros sitios, pues suceda menos. Digo menos, no digo que no suceda, digo que suceda menos. O que al menos suceda más poco a poco y que lleve más tiempo. También ha tenido sus servitudes, porque tener sistemas de fijos obliga a que muchas veces la programación está obligada a inventar funciones para dar contenido a los abonos, lo cual no es tampoco una cosa positiva desde el punto de vista de la gestión del teatro. En el Liceo ha dado resultados catastróficos. Aquí no tanto porque, repito, el hecho de que el teatro tenga 15 años de vida y un poco las cosas se hayan liado, pero hasta cierto punto, que solo son 15 años,
ha beneficiado mucho, pero en el liceo, que estamos hablando de un teatro que tiene abonos de 160 años y que hay gente que parece que se abonó ya en la primera temporada, pues realmente la servitud de este sistema de abonos tan absolutamente rígido ha sido tremendo en el momento en que ha explotado la crisis, porque realmente, bueno, yo por ejemplo me acuerdo aún en el liceo cuando tuve que hacer, bueno, el récord mundial, 12 funciones del Rey Roger y Manos, que es una obra, la gente, los teatros programan el Rey Roger y Manos, pero programan 5 funciones, o programan 6 funciones. Si tú tienes que programar una función para cada turno de abono de una ópera así, bueno, es muy problemático, realmente, porque realmente es inimaginable, no ya en Barcelona, es que ni en Londres ni en Nueva York generar una demanda para tantas funciones de un título así, que está muy bien hacer, pero no tantas funciones. Eso es porque el sistema de abonos en el liceo además era muy rígido porque exigía que todos los abonos fueran homogéneos. En Madrid eso no es así, y por lo tanto esto es una gran ventaja también. Pero en cualquier caso, vamos a celebrar realmente pues, que bueno, el sistema de abonos sea todavía tan vital en los teatros españoles, que realmente encima haya aumentado los abonos, pero vamos a invitar también a los teatros a ser imaginativos, creando productos alternativos que compensen la inevitable desaparición a larguísimo plazo, esperamos que larguísimo, del sistema de abonos. Bueno, pues muchísimas gracias, Joan. Creo que se nos ha pasado muy rápido. Muchas gracias. A ti. Sí, mucho. Y quedamos por hablar, ¿no? Pero vamos, muchísimas gracias. Yo creo que al final nos queda una idea, reinventarse, imaginación al poder que se decía antes, porque lo vamos a necesitar con crisis y sin ella. Yo creo que hemos entrado en otros tiempos en los que es inevitable, ¿no? Educar con sensibilidad, estructuras modernas acordes con el tiempo y el difícil equilibrio entre las partes para hacer una buena programación y que eso funcione. Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista.